Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Bienvenidos todos a Proactívate, este espacio donde compartimos con nuestros destacados invitados sus experiencias, sus trayectorias, sus estudios de casos, su maravillosa experiencia en el área profesional y también en su área personal. Tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes las tres grandes líneas de acción de Proactive que hemos venido desarrollando a partir de este año, cuyas áreas son liderazgo todoterreno, coaching organizacional y calidad de servicio. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y por Instagram a través de @Proactive Consultores y @DuarteFrancisco1. Saludos a toda esta maravillosa videoaudiencia que nos acompaña y a todo el equipo de Proactive. Quiero también recordarles suscribirse a nuestro canal en YouTube, el canal de Proactívate. El link de canal será publicado en los chats de esta conexión y inviten a sus amigos, a sus allegados para que puedan conocer todas las entrevistas que hemos venido realizando con estos maravillosos líderes profesionales, consultores, gerentes de recursos humanos de diversas áreas de especialidad y que han aportado sus experiencias para que este evento sea tan exitoso como ha venido haciendo. Bueno, el día de hoy tengo el privilegio de presentarle a nuestro invitado. Es una persona que vive y trabaja en Medellín, Colombia, y él es un Business Development Manager en una empresa que llama Keycore International. Es una empresa desarrolladora de software, es asesor de negocios B2B, se encuentra pues rodeado, como pueden saber, de muchas flores, porque Medellín es la ciudad justamente de las flores. Él es máster en Administración de Empresas, tiene un MBA del IESA, que es el Instituto de Estudios Superiores de Administración, y es especialista en mercadeo. Alejandro nos va a conversar sobre un tema que a mí me ha parecido fascinante y novedoso, que es el tema del liderazgo nearshore y qué significa la transformación digital para los startups, las empresas que comienzan, ¿verdad?, a incorporarse en este mundo. Es casado con María Loricel Delgado, y también tiene dos maravillosos hijos, Alejandro y David. Así que bienvenido, Alejandro, a Proactívate, y el micrófono está en tus manos. Muchas gracias, Francisco. Gracias por esta oportunidad y de compartir con tu audiencia también. Excelente. Alejandro, ¿qué es eso de liderazgo nearshore? ¿De dónde surge ese concepto o ese enfoque? Bueno, como dices tú, es como una especie de enfoque que le estamos dando nosotros a todas las acciones que estamos haciendo. Para entenderlo un poquito, deberíamos hablar también de lo que es el outsourcing, ¿no? Que básicamente una estrategia que utilizan las empresas donde buscan fuera de la compañía quien pueda resolver asuntos o tercerizar lo que sería sus procesos o parte de su producción, en algunos casos, ¿no? Dicho esto, también el outsourcing lo podemos ver de dos formas, como offshore o offshoring, que es cuando las empresas utilizan estos procesos en otros países, se apoyan de talento, de proceso, o delegan estos procesos, los tercerizan en otros países. O también puede ser, se realiza también lo que sería el nearshoring, que se refiere a la tercerización de estos procesos en países que se encuentran cerca geográficamente del país cliente. Entonces, nosotros utilizamos un poquito en estos momentos el tema del liderazgo nearshoring porque nosotros como organización estamos accionando, estamos haciendo todo lo que es posible dentro de nuestra organización, no como individuos, sino como un grupo, un colectivo, para poder posicionar a Keycore International como una de las primeras opciones para la tercerización de lo que son los servicios tecnológicos de forma remota, ¿no? Así es, claro. Y fíjate qué interesante porque este concepto o este enfoque, como tú lo denominas, nos lleva a entender que el liderazgo es mucho más, mucho más allá que el liderazgo exclusivamente empresarial como tal. Vale decir,
Cuando hablamos de líderes, normalmente nos referimos a líderes de una empresa y a partir de ahí pues se hacen todas las intervenciones y se hacen todas las consideraciones. Este nuevo enfoque o este enfoque que ustedes están practicando, ¿no? Y desarrollando conlleva a entender que hay también nuevas modalidades de poder incorporar a otros líderes que no son estrictamente de la organización, pero que apoyan a esa organización en sus procesos de transformación, ¿no? Y justamente quería preguntarte eso. ¿Por qué las empresas actualmente, en tu opinión, y las organizaciones necesitan iniciar un proceso de transformación digital? Bueno, Francisco, desde la pandemia creo que ha demostrado que aquellos que estaban preparados tecnológicamente han sido mucho más competitivos, o los que tenían un proceso también de transformación digital, han salido adelante y han podido resolver y salir a flote después de esta situación, ¿no? Entonces yo creo que es importante, en un mundo cada vez más global, yo creo que se han demostrado que las barreras se han caído entre países, y ahora las empresas interactúan ya no dentro de la misma zona geográfica, sino que ya a nivel mundial se hace esta interacción, ¿no? Entonces es importante que las compañías entiendan esto y que inicien pronto ese proceso para que puedan ser competitivos en un mercado tan cambiante como el que tenemos actualmente. Ya. ¿Y cuál es la principal barrera, en tu opinión, de la transformación digital? En tu experiencia, ¿cuál ha sido esa principal barrera? Bueno, yo creo que hay un concepto que las personas o las compañías creen que la transformación digital requiere muchos recursos económicos, ¿no? De muchos Ajá. esfuerzos. Entonces, a veces se sienten intimidadas o no inician este proceso porque están esperando quizás una condición económica favorable para poderlo iniciar, lo cual no necesariamente es así. Ujú. Se puede iniciar un proceso de transformación digital haciéndolo a la medida, con pasos y que pueda irse adaptando a medida de que las empresas vayan disponiendo más de presupuesto y avanzar en la medida de que ellos lo necesiten. Ok, ¿y qué se necesita entonces, escuchándote, para poder iniciar este proceso y desmontando ese paradigma que esto necesariamente tiene que ser a través de grandes inversiones financieras para poder lograr este proceso? ¿Qué se necesita para que una transformación digital sea exitosa? Bueno, importantísimo es como un liderazgo transformacional, ¿no? Yo creo que en las organizaciones hay que compartir las ideas, contrastarlas, permitir que todos puedan participar de manera que esto pueda tener éxito. Si no participan sus miembros, esto no va a ser posible. Entonces, es importante esa integración y esa participación de todos los miembros de una organización. Ya. ¿Y cuáles son esas principales competencias? Tú hablas de un liderazgo transformacional, ¿no? Que debería pues estar ahí presente. ¿Cuáles, en tu opinión, esas principales competencias que debería tener un líder de transformación digital? ¿Qué debería ser un líder de transformación digital? Sí, Francisco, yo creo que es importante tener una visión a futuro. La visión es muy importante, ¿no? A veces nos quedamos en el cortoplacismo, tratamos de pensar muy a corto plazo, y yo creo que esto es como una carrera más de resistencia que una carrera de velocidad, ¿no? Mm. Entonces una visión a largo plazo es importante, uno de los elementos importantes. Y también capacidad de adaptabilidad, eh, entender que los cambios van a continuar, entonces en la medida que podamos entenderlos y adaptarnos a estos cambios, es importante. Entonces esas dos partes son, o esos dos elementos, considero yo que son importantes tener en cuenta. Ya. Y justamente aprovechando esta experiencia que ustedes han tenido, ¿verdad? A nivel de transformación digital y esta promoción que hacen de justamente este liderazgo nearshore, ¿por dónde debe comenzar un proceso de transformación digital? Bueno, primero hay que entender bien cuáles son los procesos internos, ¿verdad? Que se quieren automatizar o a los cuales se quiere introducir tecnología, ¿verdad? Hacer una documentación. Nosotros prestamos ese apoyo, esa guía para poder entender cuáles son esos procesos, esa metodología que hay que seguir para descubrir cuáles son los procesos que se pueden automatizar, ¿verdad? ¿Mm? El alcance que se quiere llegar, y entonces poco a poco ir implementando las metodologías ágiles
para lograr un desarrollo de software en caso de lo que nosotros normalmente hacemos. Ok. Y normalmente, claro, ustedes hacen, digamos, ese preliminar. Y si yo te preguntara, Alejandro, en términos de, digamos, los elementos ya más soft de la organización, digamos, entre comillas, los elementos de carácter, digamos, emocional o los elementos de carácter justamente formativo, ¿qué me comentarías al respecto? Porque sabemos que la transformación digital o detrás de la transformación digital, pues hay nuevamente muchos temores, muchos miedos, ¿verdad? A poder realizar transformaciones y muchas resistencias. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes como empresa, pues les toca desarrollar estos procesos, ¿cómo abordan esos elementos? Bueno, sí, Francisco, yo creo que la comunicación es muy importante, es clave. Uh-huh. Cuando existe esta comunicación interna eh, y sumada con lo que sería la comunicación con un aliado tecnológico, es lo que va a permitir que estos procesos no tengan ese nivel de estrés que quizás es lo que puede afectar a una compañía. Entonces la comunicación es una de las habilidades soft skills que son necesarios para poder llevar una transformación, ¿no? Ya. Y fíjate que muchas de estas transformaciones implican también el espíritu emprendedor, ¿verdad? De las personas. Que aprovecho invocando ese espíritu emprendedor a toda nuestra videoaudiencia a emprender preguntas a través del chat, ¿verdad? Que puedan formular preguntas, Alejandro, a través del chat. Para que podamos también hacer esta entrevista interactiva y también participativa. Muchas veces en estos procesos de transformación digital se les pide, ¿verdad?, a los colaboradores que asuman una actitud emprendedora, que puedan asumir, digamos, algunos nuevos esquemas y nuevos paradigmas, pero justamente durante muchos años se ha inculcado o se ha mantenido una relación dentro de las organizaciones como empleados simplemente, es decir, esos colaboradores siguen siendo vistos muchas veces como empleados. Te preguntaría, ¿cómo impulsar entonces ese espíritu emprendedor dentro de una compañía? Imagínate que se le pida a los empleados que comiencen a pensar de una manera más emprendedora para que justamente puedan, bueno, impulsar proyectos, impulsar iniciativas, etc. ¿Qué me comentarías al respecto con relación a este espíritu emprendedor que es necesario generar en las empresas para que se pueda dar esta transformación digital? Sí, yo creo que, como te comentaba antes, el liderazgo transformacional requiere de que todos los miembros de la organización participen, ¿no? Entonces, empoderándolos, permitiendo de que se expresen, de que aporten ideas, estimulando este proceso creativo, ellos, cada miembro de una organización se va a sentir también líder de los procesos, ¿no? O sea, ya no es un liderazgo vertical, sino es algo más horizontal, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces, permitiendo el contrastar ideas, debatirlas, para que la gente se sienta cómoda y pueda atraer ideas innovadoras que puedan resolver los problemas. Y esto es muy frecuente y se ve mucho en este tipo de empresas que son desarrolladoras de software, porque todos los miembros que participan en un proyecto están tratando de resolver un problema, entonces hay mucha creatividad y mucho empoderamiento, ¿no? Ya entiendo. Por lo tanto, tiene que haber un ambiente o un clima organizacional y laboral suficientemente sano, vamos a llamarlo así, o por lo menos suficientemente libre como para que puedan fluir estas ideas, estas proposiciones, ¿verdad? Totalmente. Por eso es que este tipo de empresas ya venían incluso antes de la pandemia trabajando de forma remota, porque la capacidad de los perfiles que trabajan dentro de la organización que hace que el liderazgo personal esté presente y sea más colaborativo. Ya. Hay dos personas que están haciendo preguntas a través del chat. Yo preferiría cederles la palabra a ellas para que la formulen directamente. Adelante, Arnaldo. Hola Alejandro, mucho gusto. Mira, lo que pasa es que sin decir el nombre de la empresa, por supuesto,
Hay un caso en Venezuela que estaba cercano a mí, una empresa con muchos años, que el fundador fallece y entra una nueva generación, ¿no? Esta nueva generación entra con, por supuesto, ideas novedosas, por supuesto, transformación digital es lo primero que aparece, pero entonces hay empleados que tienen toda su vida en la compañía y empieza el problema generacional, ¿no? Y de alguna manera, que tuve la oportunidad de hablar con uno personalmente, sobre todo esas viejas generaciones, en la cual me incluyo, aunque yo me siento más eternial, te comento que se sentían traicionados, porque ellos de alguna forma se sienten como si fueran parte de la empresa, ¿no? Y empieza a suceder eso, que terminan sustituyéndolo porque no se conectan con esos nuevos aires, ¿no? Entonces mi pregunta específica, Alejandro, sería, ¿la solución es sustituir a esas personas o tú tienes una propuesta distinta? Porque creo que en esta empresa lo que sucedió fue una rajatabla, salieron de un gentío con el costo ese humano, que hay que considerarlo, ¿no? Que gente que se va triste, se sintió traicionada y todo lo que tú seguramente conoces. Gracias, Francisco. Ok, gracias Hernando por la pregunta. Yo considero que las personas que han tenido mucho tiempo en una compañía es una excelente oportunidad, ¿verdad? Para que ellos aporten, incluso participen de esa transformación digital, porque son ellos los que tienen el conocimiento a través de tantos años en una organización, en una empresa. Entonces son precisamente estas personas las que son necesarias incorporar en un proceso de transformación digital, porque es la que van a ayudar a transformar eso que se hacía antes, todos esos procesos que ellos han adquirido y que con su experiencia la han tomado, y de que ellos van a poder ayudar y colaborar para que se pueda transferir en un proceso más automatizado. Entonces yo creo que ellos tienen cabida y que serían personas muy útiles, muy necesarias para poder lograr esa transformación. Yo creo que ese es mi punto de vista. No, pero es que el problema, Alejandro, es que justamente en el momento en que aparecen los primeros rechazos, la solución más cómoda que sentí yo, es una visión personal, pues no, mira, tú no sirves para esto, no te adaptas y fuera. Entonces, más que que la acción esté de parte del colaborador, es qué sucede con esta nueva camada que de alguna manera parece que no tuviera como mucha paciencia, ¿no? Entonces, un poco me gustaría saber tu opinión, por favor. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, si te refieres al liderazgo, yo creo que en esa empresa o en ese caso puntual, ahí estamos viendo a un líder que carece de empatía, ¿no? Y que quizás está pensando a muy corto plazo o de una manera muy superficial y está dejando a un lado el potencial y la posibilidad que hay. Si yo estuviese dentro de esa compañía o estuviese participando, yo trataría de comunicar a ese liderazgo de esa empresa de que son precisamente estas personas las que puedan ayudar a que él como líder pueda tener éxito, ¿no? Es un tema bastante delicado, se entiende, a veces las opciones más sencillas es tomar decisiones drásticas, pero yo creo que hay que tratar de verlo y incluso la empresa que ayuda a esa transformación digital debe entender que esto es posible y debe prevenirlos y acompañarlos y ayudarlos a entender de que este proceso involucra a todos y que es necesario todo, porque si esas personas están en la compañía hasta un punto antes de la transformación digital, es porque han sido útiles para la empresa. Entonces hay un conocimiento de que deben entender que esto es posible. La empresa transformadora va a requerirlo, va a necesitarlo como un insumo más dentro del proceso. Ya. Y aprovecho acá para hacer un inciso, Alejandro y Arnaldo. Arnaldo, para hacerle esta promoción, si se quiere, esta pequeña cuña, forma parte de un equipo maravilloso profesionales que editaron un libro
que se llama ¿Y cómo se come eso? Y justamente en función de esa respuesta que tú estás dando, Alejandro, yo siento que también tiene que ver con la familiaridad, que las personas que pueden tener mucha trayectoria en una empresa necesitan tener con las nuevas competencias, ¿no? Y este libro me parece que es una abrebocas excelente como para poder familiarizar a las personas con cuáles son esas competencias. En este caso se trabajan 12 competencias en ese texto, pero que forma parte de todo este concepto de esta nueva economía y que me parece que es fundamental también agregar a lo que ustedes están planteando, el hecho de que estas personas, o sea, el liderazgo también debería tener una cierta responsabilidad en poder familiarizar a estas personas estos nuevos enfoques, ¿no? Y por qué se dan los procesos de cambio y de transformación, ¿no? Jair Cerrada es un colaborador de Proactic, un consultor coach de Proactic con una gran trayectoria profesional y también está formulando una pregunta a través del chat. Adelante, Jair. Gracias, Francisco, y hola, Alejandro. Alejandro, hace ratico nos comentaste que el mundo cada vez es más pequeñito gracias a la transformación digital. Sin embargo, ¿cómo conectar? ¿Cómo hacer que esos circuitos internos se conecten con el mundo para lograr precisamente lo que tú requieres y que esos circuitos vayan mucho más allá de lo técnico o de la transformación digital que tú requieres? ¿Cuáles son esos circuitos internos que tú estás creando en tu nearshore para poder entonces ir más lejos? ¿Cuáles serían? Y gracias. Perfecto. Bueno, según lo que me dices en la pregunta, Jair, yo creo que el tema del nearshoring, como explicábamos antes en un principio, busca potenciar esas capacidades que se tienen al estar cerca geográficamente de un país, por ejemplo, o en el caso de nosotros es un mercado, por ejemplo, norteamericano, que es el que tratamos de atender y lograr esa penetración, ¿verdad? Son las facilidades de la zona horaria que hace que sea factible, ¿no? El rasgos culturales muy similares. De repente muchos de estos servicios que nosotros aportábamos, las empresas norteamericanas quizás buscaban un mercado en la India o en Filipinas, en Asia, y hay un problema de no solo cultural, sino también hay un problema de zona horaria. Entonces yo creo que la facilidad, la cercanía que nosotros tenemos desde el punto de vista cultural, zona horaria, y la posibilidad de esas empresas tener un talento de alto nivel en Latinoamérica, son los elementos que nos permiten conectarnos de mejor manera, ¿no? Y poder tener el éxito que tenemos. Entonces, son eso, ¿no? Un tema de zona horaria, el tema, una cultura muy parecida a la que podamos nosotros poder hacer negocios, la forma de hacer negocios es muy parecida entre nosotros, y la cercanía que estamos a pocas horas, incluso más cerca que entre estados de la misma unión. Alejandro, normalmente mencionábamos que, y el título también de nuestra entrevista tiene que ver con esto que llaman startups, ¿no? De transformación digital para startups. Coméntanos qué es una startup, cómo lo entiendes tú y por qué se relacionan las startups particularmente con estas nuevas llamadas metodologías ágiles. ¿Qué nos pudieras tú comentar al respecto? Ok, bueno, las startups son empresas emergentes, empresas que están iniciándose. Se relacionan con las nuevas metodologías de desarrollo de software, es porque la mayoría de estas empresas tienen un alto componente tecnológico. Entonces, estas empresas, por lo general, como están iniciando y necesitan un capital para poder crecer, están entre el dilema de desarrollar internamente o quizás desarrollar o utilizando empresas como la nuestra, ¿no? Para poder desarrollar. Ahí es cuando nosotros entramos en el juego, por decirlo de una manera, como una alternativa para que las empresas puedan dedicarse a su core business y puedan delegar en nosotros lo que es el desarrollo de un producto para poder lograr obtener un mínimo viable para poder conseguir el financiamiento necesario para poder crecer y explotar, ¿no? Entiendo. ¿Y cuál ha sido la experiencia más disruptiva que tú has tenido en tu trayectoria profesional?
no solamente pues a nivel de lo que estás haciendo actualmente, sino en general. ¿Qué es lo más disruptivo en lo que tú has participado? Bueno, Francisco, yo creo que debo confesar o debo decir que el ser un inmigrante, yo creo que es una de las situaciones más disruptivas de mi vida, ¿no? Estando, eh, viviendo toda mi vida en Venezuela, desarrollando una carrera exitosa allá y tener que cambiar y tener que mudarme de país, creo que eso hizo también un punto de inflexión en mi carrera profesional, ¿no? Sin duda alguna, eso sería como que lo más disruptivo que puedo comentar en este momento, sí. Claro, claro, y fíjate qué interesante que incorpores ese elemento, porque muchas veces no vemos esto sino como una continuidad o un proceso de decisión personal, pero fíjate qué interesante asociar estos procesos migratorios justamente con esa particularidad de disrupción en nuestras vidas que ha significado todo esto, ¿no? Excelente, ¿no? Tú sabes que en Proactic, Alejandro, tenemos, como mencionaba al principio de la entrevista, tres grandes líneas de acción, que son justamente el coaching organizacional, la calidad de servicio y algo que llamamos liderazgo todoterreno. ¿Qué sería para ti un líder todoterreno? Bueno, me suena un poco a poderse adaptar a diferentes tipos de entornos, ¿verdad? Yo creo que es importante y es necesario tener ese concepto de todoterreno, poder estar en diferentes posiciones, diferentes lugares, ponerse en los zapatos, lo demás, de los compañeros de una organización y poder entender todo lo que es la organización como un todo, ¿no? Más allá de la suma de sus partes. Y eso hace que uno pueda entender a los compañeros que hacen funciones distintas a las que uno está acostumbrado y de manera poder fluir, que esa comunicación pueda fluir. Sí, creo que ese sería lo Sería más. la definición de lo que es el líder todoterreno. Muy bien. Fíjate, Alejandro, que también valorando lo que significa todo esto, pues el liderazgo todoterreno y la necesidad de que las organizaciones tengan un enfoque abierto para poder transformarse digitalmente, me gustaría preguntarte, ¿por qué fracasa la transformación digital? O sea, ¿cuál es el elemento que en tu opinión más recurrente dentro de estos temas de fracaso de la transformación digital? Bueno, como te comentaba antes, quizás el miedo primero y sumando un poquito a lo que decía Arnaldo, los temores internos, la fricción que puede haber dentro de una compañía, la resistencia al cambio, la percepción de que los procesos de transformación digitales son procesos muy costosos o difíciles de asumir. Y bueno, eso, y miedo, ¿no? Más que todo. Yo creo que el miedo a enfrentarlo y a lo desconocido es lo que puede ser que haga que no avance, ¿no? Una vez que ya se inicia, ya se entiende, y esa es la función también de empresas como nosotros, que somos las que estamos llevando a cabo esa transformación digital, pueda ser capaz de comunicar a la compañía, a todos sus miembros, de que es un proceso que se hace por etapas, de que va a beneficiar a la compañía, de que es necesario, sobre todo en el mundo que estamos viviendo, que es totalmente digital, y que es necesario para poder competir, para poder subsistir y para, sobre todo, que es lo más importante, es generar valor a los clientes, ¿no? A medida que nosotros entendamos de que todo esto con la finalidad es generar valor a nuestros clientes, entonces vamos a ir asimilándolo mucho más. Excelente. Sí, y fíjate que justamente ese objetivo de mejorar el servicio a los clientes es uno de los que se persigue a nivel de la transformación digital, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿qué significa en concreto, Alejandro, de acuerdo a tu experiencia, mejorar un servicio a un cliente? Esto que tú mismo mencionas, agregar valor al cliente, prestar un mejor servicio. ¿Me pudieras dar un ejemplo en tu experiencia de cómo esto se lleva a la práctica? Claro, yo creo que, y esto tiene que ver también con el tema de todoterreno, ¿no?
colocarnos en los zapatos del cliente es importante, ¿no? Y entender que nosotros también somos consumidores de alguna manera, ¿no? Y hemos sido clientes. Y entonces la habilidad de colocarnos en los zapatos de los clientes nos va a permitir entonces tener como una visión más amplia y tratar de alcanzar esto, ¿no? Como ejemplo, nosotros hemos desarrollado software para compañías que manejan staff, que manejan empleados, incluso como outsourcing para otros países, y el entender qué es lo que ellos necesitan nos ha permitido también, es como entender a sus clientes y entenderlos a ellos como nuestros clientes. Entonces, como una secuencia que hace que nosotros nos pongamos en los zapatos no solo de nuestro cliente directo, sino de los clientes de nuestros clientes. Entonces, la involucración, la comunicación es lo más importante, ¿no? Y así vamos a ir entendiendo cuáles son esos elementos que hacen y que generan valor, y irlo trasladando sucesivamente para que podamos tener ese éxito que estamos buscando, ¿no? Esa satisfacción. Claro. Exactamente. Y ya pasando entonces al tema de trabajo en equipo y cómo se puede, en tu opinión, empoderar de una mejor manera a los equipos de trabajo para llevar a cabo este proceso. Porque si bien es cierto que, como tú mencionabas, el líder tiene una responsabilidad fundamental en este proceso de transformación digital, y ya hemos visto cómo la importancia, por ejemplo, de trabajar las diferencias intergeneracionales, cuando Hernando se refirió a este punto en particular, el hecho de tomar en cuenta, por ejemplo, ese elemento es vital. Y te preguntaría entonces, ¿cómo empoderar a los equipos de trabajo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes cuando les toca hacer esto, ¿no? Para que pueda darse de mejor manera este proceso. Francisco, yo creo que lo más importante es escuchar, desarrollar un oído, por alguna manera decirlo, que pueda permitir la entrada de información por parte de las personas que estamos involucrando. A veces el liderazgo se centra mucho en sí mismo y invierte mucho tiempo en tratar de hablar o tratar de transmitir, y a veces hay que buscar otro enfoque, ¿no? Y salir del pensamiento tradicional o de la caja, y yo creo que escuchar es lo más importante. Mientras más minutos escuchemos a una persona, a un cliente o a un compañero, eso nos va a ir arrojando muchos insights, mucha información, que es la que nos va a permitir. Y eso hace que también la persona, al expresarse, también asuma un liderazgo y un empoderamiento de las decisiones y lo que quiere, y el punto de vista que se tiene del lado de la persona que estamos escuchando. Bien, Adrián Cotín, que es uno también de los principales mentores dentro del equipo Proactic, tenía la mano levantada y quisiera pues que darle la palabra a Adrián. Adelante, Adrián. Gracias, Francisco. Alejandro, cuéntanos cuál fue tu primera startup y cuál fue digamos, tu principal fracaso en esa creación. Y si estás en este momento realizando un trabajo tú mismo de startup, me gustaría saberlo. ¿En qué consiste y qué estás haciendo? Mira, creo que hay como dos preguntas. Quizás dentro de la experiencia, dentro de la empresa en la que estoy ahorita, te puedo comentar de que estamos ayudando a empresas de tecnología aquí en Colombia, que son en sí startups, que su modelo de negocio consiste en la implementación de tecnología para conectar proveedores y distribuidores de productos con las tienditas de los barrios, ¿no? O las tiendas, las pequeñas tiendas o bodegas, como se le dice también, ¿no? Entonces, toda esta interacción tecnológica de esta startup, todo lo que sucede atrás y la tecnología que se utiliza para poderlo lograr, lo estamos haciendo nosotros como compañía proveedora de tecnología. Lo que nos ha permitido, con una mentalidad también de startups, porque nosotros somos una empresa también joven que está surgiendo, tratar de resolver los problemas que esta startup tiene a su vez, ¿no? Esa ha sido una de las experiencias que estamos en este momento trabajando, en este instante, y ha sido muy, muy gratificante cómo poder ayudar a una startup a crecer
y ayudar en sus procesos tecnológicos, aportándole nuestra experiencia y nuestro trabajo. Desde el punto de vista startup personal o emprendimiento más que todo, obviamente sí, al ser un inmigrante y al venir de otro país, lo primero que tratamos de hacer, yo y mi familia, fue tratar de hacer varios emprendimientos de acuerdo a la experiencia que ya teníamos, los conocimientos, ¿no? Yo vengo de la industria del deporte, yo fui gerente de comercialización y mercadeo de un equipo profesional de fútbol, que fue el Caracas Fútbol Club, y de la organización deportiva Cocodrilo. Y al llegar aquí, bueno, tratamos tratar de interactuar con equipos deportivos también aquí en Colombia, que son muy extensos y tienen mucha cultura, y tratamos de hacer emprendimientos y productos diseñados para ellos y para su fanaticada, el cual nos permitió aprender muchísimo porque nos permitió conocer el mercado local, lo cual es muy distinto al de nosotros, que somos países muy similares. Ahí aprendimos muchísimo. El tema de exportación, importación, leyes, regulaciones, todas estas barreras de entrada, cambios en las políticas, incluso nacionales, fiscales. Bueno, hacer una startup o un emprendimiento te llena de muchísimas experiencias y de verdad que esa es una de las que te puedo comentar, ¿no? Nos dejaron experiencias buenas, nos dejaron experiencias malas, pero sin duda alguna se aprende muchísimo, ¿no? Y así otras más. Me gustaría preguntar, Francisco, me gustaría que nos contaras una experiencia mala para ver a qué llamas tú mala. Bueno, en esta que te estoy comentando o contando específicamente, creamos un producto para un equipo profesional de aquí de fútbol que se llama el Atlético Nacional de Medellín, y creamos un producto, un juego didáctico para su fanaticada infantil. ¿Qué experiencias o barreras o obstáculos tuvimos en el proceso? Bueno, desarrollamos el producto, se hizo en China, después de un proceso de prefabricación, por decirlo de una manera, ya avanzado el proyecto, nos encontramos con cambios en las tasas de importación por regulaciones fiscales. Después encontramos que habían que hacerle estudios toxicológicos. Ahí nos dimos cuenta cuando tratamos de entrar en las fábricas de China, el temor de las fábricas de China de que nosotros íbamos a copiar sus productos. Entonces, toda esta idiosincrasia, trabajar con otra nacionalidad, con otra cultura como es la China, entender que ellos le tenían miedo a nosotros como latinoamericanos porque pensaban que íbamos a copiar sus productos o su fabricación. Todos estos dilemas te dan dando cuenta de que no es tan fácil tomar una decisión o crear un producto y traerlo e importarlo, sino que hay muchas cosas que hay detrás. Quizás también el mercado, subestimar el mercado sería uno de los grandes errores que yo considero que cometí. Sobreestimamos un mercado nacional para un producto que quizás el mercado era mucho más reducido por el conocimiento del producto, el tipo o la categoría. Entonces eso nos fue dejando un aprendizaje de que a pesar de que somos muy similares como países, a veces el mercado puede ser muy diferente, ¿no? Entonces eso podría ser como, no sé si respondí tu pregunta, pero podría ser uno de los aprendizajes más importantes. No haber hecho las estimaciones adecuadas de un mercado y haberlo sobreestimado. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y gracias, Adrián, por la pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el rasgo más peligroso en la carrera de un líder? Yo creo que la soberbia, el no ser capaz de asimilar los errores o verlos y entenderlos y, por decirlo de una manera, verse al espejo y decirlo y señalarse a uno mismo como el único responsable, ¿no? Buscar responsabilidades en otros lugares. Yo creo que eso puede ser uno de los problemas más grandes que puede tener un líder, ¿no? Ya, sí, y es algo recurrente también muchas veces, ¿no? El tema de la prepotencia es un sesgo, una característica que
que nos encontramos pues, frecuentemente en todo tipo de organizaciones. Alejandro, vamos entrando en una parte ya de la entrevista donde quisiéramos conocer más de Alejandro Batista como persona, ¿verdad? Como ser humano. Y te preguntaría, ¿quién ha sido tu más grande o quién es tu más grande maestro? Sin duda alguna, mi padre, a quien tengo la fortuna de tenerlo conmigo todavía y sigo aprendiendo de él. Sí. Okay. ¿Y algo en particular que tu padre te haya transmitido en términos de valores que tengas presente en este momento? Yo creo que el esfuerzo, la perseverancia, la preparación, yo creo que son elementos incluso que yo trato de transmitir también a mis hijos, ¿no? El espíritu luchador, ser persistente, no decaer a pesar de la adversidad. Creo que esos son elementos que tengo también presente, ¿no? Y incluso mi padre mismo también fue un inmigrante desde España, aunque fue a muy corta edad, a 4 años de edad, fue a vivirse a Venezuela con mis abuelos. Creo que creo que eso es algo que debemos transmitir y viene muy adecuado a la situación en la que me encuentro actualmente. Ya, muy bien. ¿Cuál es la situación más cómica que te recuerdes que ha sucedido recientemente o en tu familia? Yo creo que lo más gracioso quizás que pueda tener ahorita en mi vida es, parece irrelevante o muy sencillo, pero es básicamente la experiencia de tener una mascota, ¿no? Yo tenemos en mi familia, tenemos un miembro nuevo de la familia, por decirlo de alguna manera, que nos ha traído mucha alegría, nos ha brindado una oportunidad de brindar cariño, protección, ha enseñado a mis hijos también un poquito de responsabilidad. Y de verdad que nos divierte, a nosotros nos mantiene muy entretenidos y sin duda alguna es una manera también de desestresarse, ¿no? Y nos hace reír muchísimo. Claro. ¿Cómo se llama tu mascota? Se llama Tony, Tony Stark. Tony. Está bien. ¿Qué le dirías a Tony si tuviese Tony presente en esta entrevista? ¿Qué le dirías a Tony? Que sea más cariñoso y que se porte mejor. Es muy engreído, es un perro que se cree gato. Muy interesante, muy interesante. Bueno, tengo por allá también una persona que tiene una mascota también muy particular, se llama Coda, y tiene esa característica, no que se cree un gato, yo creo que un oso más bien, porque lo que le encanta es que le den cariño, ¿no? Mire, si te tocaría actuar en una película, ¿qué papel te gustaría actuar? Si tuviese que actuar en una película, ¿qué papel me gustaría actuar? Bueno, compleja la pregunta, ¿no? Pero creo que la llegada del hombre a la luna, ¿no? Me parece que poder representar quizás a un personaje tan importante como Neil Armstrong sería como todo un reto, ¿no? Sobre todo por el tipo de decisiones que él tomó en su vida y cara a su familia. Y creo que sería muy emocionante desde el punto de vista personal, ¿no? También el tema de tomar decisiones, enfrentar esa situación, ¿no? Con su familia, con su entorno, ¿no? Creo que eso sería interesante. Sí, ¿no? Y que solamente imaginármelo, la sensación que tuvo que tener al pisar por primera vez la luna, ¿no? Y esa sensación de rebote que sucedió, pues maravillosa, ¿no? ¿Cómo sería eso? A pesar de todas las prácticas que pudo haber tenido en su base espacial, ¿no? Pero sin duda es un personaje que también sería bien interesante, pues, ¿no? Representar. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tus hijos? Bueno, yo creo que dar continuidad al legado que me ha dejado mi padre a mí también, ¿no? El esfuerzo, el confiar en las capacidades, en esforzarse, en lograr adquirir habilidades que te permitan
no importa dónde estés y dónde te encuentres, confiar en esas habilidades para salir adelante, ¿no? Ya, muy bien. Y si te diría ¿cómo te describes tú en 3 palabras? ¿Qué me responderías? Si tienes que describirte tú como persona en 3 palabras. Yo soy una persona curiosa, soy una persona creativa y luchadora también. Luchador, muy bien, muy bien. ¿Cómo se vive allá actualmente en Medellín? ¿Cómo se vive aquí en Medellín? Sí. Mira, Medellín se parece mucho a Caracas. Es una ciudad hermosa, con un excelente clima, muchas montañas. Solo le falta algo, una playa a 40 minutos. La playa más cercana está a 10, 13 horas. Ya. Era, ¿no? Ya. Pero es una ciudad que se parece mucho a Caracas y me recuerda donde yo vivía y me hace sentir en casa también, ¿no? Es hermosa. Qué bueno, excelente, excelente. Sí, yo también coincido contigo que Medellín es una ciudad hermosa, la verdad es que tiene muy buen clima y la gente, sobre todo, pues el país es una persona extremadamente racional y amable, ¿no? Es muy cálida, Justamente. sobre todo, ¿no? Hermoso me refiero también a la gente, ¿no? Es muy comprensiva, es muy cariñosa, es muy conversadora, también son muy curiosos y eso hace que nosotros nos llevemos muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Si pudieras cenar con cualquier persona en el mundo, viva o no, ¿con quién cenarías? ¡Wow! Me gusta mucho a veces el arte, ¿no? O complemento las cosas que hago también con, con las artes o la música. Quizás me gustaría eh, haber conocido, no sé, a un músico muy famoso, John Lennon, para entender cómo fue su experiencia como músico y cómo siguió adelante y cómo logró ser la estrella que fue, ¿no? Y sería interesante quizás. Claro. Compartir una cena con él, pues. Sí, quizás. Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno. Realmente, ¿qué consideras tú que pudiese, digamos, estas nuevas generaciones, pues llamadas generación Z, generación X, ¿qué consideras tú que pudiese ser un factor de acercamiento fundamental de estas generaciones con otras generaciones, por ejemplo, con los millennials? ¿O cuál sientes tú que es un posible punto de coincidencia entre esas dos generaciones, o entre esos dos mundos generacionales? Bueno, yo creo que la tecnología puede ser un elemento que nos pueda conectar, ¿no? Y nos pueda integrar como diferentes generaciones, ¿no? Quizás uno tiene una forma de ver la tecnología de alguna manera y otra generación de otra, pero básicamente vivimos en un periodo de la historia que la tecnología ha sido algo fundamental, ¿no? Yo creo que puede ser un punto de encuentro. Excelente. Sí, efectivamente, además que pueden cada quien adaptarse al tipo de tecnología que se pueda justamente trabajar, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista, Alejandro. Quisiera, pues, que le pudieras decir algunas palabras a nuestra videoaudiencia ya para despedirse. No, quisiera ante todo agradecer esta oportunidad que me han dado para poder comunicarme con toda tu audiencia, a ti, Francisco. Es muy interesante. Yo creo que estos espacios son importantes para que podamos comunicarnos, expresarnos, abrir el networking y la capacidad de podernos relacionar con muchas más personas, darnos a conocer, también darnos a conocer de un punto de vista más humano, entendiendo que las empresas y las organizaciones están conformadas por personas, por seres humanos, y es importante conocerlos un poco más para poder
ponernos en sus zapatos y entendernos y poder progresar y construir juntos un mundo mejor, ¿no? Así es, qué bueno, Alejandro. Bueno, por nuestra parte, realmente agradecido también de poder haber aceptado la invitación. Quiero recordarles a nuestra maravillosa videoaudiencia suscribirse al canal de Proactívate en YouTube. Por favor, dejen un comentario sobre esta entrevista que va a estar disponible a partir de esta noche ya en el canal. También quiero invitaros la próxima semana a un nuevo Proactívate. Vamos a tener un invitado de lujo, en este caso un periodista, reportero también muy conocido, muy famoso en algunos países, que es William Echeverría. William Echeverría pues, ha hecho un trabajo extraordinario a nivel de sus reportajes y su trayectoria como comunicador social, y actualmente también tiene una iniciativa muy particular que se llama Quijoteando en la Vida. Y me parece que es un aporte fundamental y va a ser también muy interesante escucharlo desde su perspectiva como comunicador social y qué significa un líder en su opinión. Así que los invito a que estemos conectados en Proactívate para poder disfrutar también de esta entrevista, igual como lo hemos hecho el día de hoy. Por mi parte, agradecerte, Alejandro, nuevamente esta entrevista, esta oportunidad de poder haber compartido contigo. Y bueno, desearles a todos un excelente día, una excelente continuación de la semana y esperarlos el próximo miércoles a la 1 de la tarde en Proactívate. Muchísimas gracias a todos por esta conexión. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego, hasta el próximo miércoles.